Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 14 de junio de 2015, 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En Venezuela, manifestantes pedían comida, era todo lo que pedían. Llegó la Guardia Nacional y les dio bala. Así son las cosas en Venezuela. El país manejado por el nuevo mejor amigo del presidente Santos, respecto a quien el presidente Santos guarda silencio. El país en el que hay un horrible genocidio. A la gente, por razones políticas, la están matando de hambre. A los niños de las necesidades más elementales. Están matando a nuestros hermanos venezolanos. Y nuestro presidente y nuestra canciller son cómplices de ese delito atroz. La libertad de prensa en el continente se discute en Cartagena. ¿Estarán discutiendo los temas de Colombia? El señor Roberto Pombo, que está sentando cátedra, le estará explicando a sus colegas por qué expulsa a los columnistas que no piensan como piensa su primo político. ¿Le estarán explicando a la gente cómo matan a los periodistas en Colombia impunemente y nadie protesta? ¿Lo estarán explicando? Queridos amigos, en este momento tenemos 3 mesas donde se discute cómo es la constitución política de Colombia. Para ser exactos, son 4, porque una es en la Corte Constitucional, contra los enmermelados de Santos en la Corte Constitucional. Se está adelantando un proceso que no va para ninguna parte y ellos deciden cómo va a ser la constitución política de este país para meter dentro de ella nada menos que toda la constitución que viene de la segunda mesa, de la mesa de La Habana. Lo que decidan entre el señor Humberto de la Calle y el señor Santrich y el señor Alape, eso queda como norma constitucional. Segunda mesa, la de La Habana. Pero se sigue conversando con el ELN en la mesa de Quito, patrocinada por ese faro de la moral pública que es Ernesto Samper Pizano allá en UNASUR y por el señor Correa, que ya tienen la ruina a su país, el Ecuador. Y va a la tercera mesa. Pero como no son suficientes, viene la 4ª mesa, la de Santander de Quilichao, que transportan a Bogotá, a algún lugar de Bogotá. 4ª mesa. Claro que los de Santander de Quilichao quieren darse su paseíto a Cuba, pero no están renunciando a tener su mesa propia. A propósito de Santander de Quilichao, levantaron la prohibición, porque el que manda, manda. Levantaron la prohibición de circular por la carretera panamericana, pero en cambio tienen bloqueado el pozo Gibraltar de Ecopetrol. Hasta ahora la gente está simplemente secuestrada, está retenida. Los funcionarios de Ecopetrol no pueden salir, pero permiten que les entren comida y permiten que sigan trabajando allá. Cuando a los indios Uba les dé la gana, se queda sin gas natural el oriente colombiano, especialmente Cúcuta, todos sus alrededores y buena parte de Bucaramanga. ¿Quién manda en Colombia? En la anarquía manda el más fuerte. Yanjas y CMI, las maravillas de Santos. Esta paz la quiere hacer el presidente más desprestigiado en la historia de Colombia, y eso que tuvimos a Ernesto Samper y a Andrés Pastrana. Este es el más desprestigiado de todos. Tiene un encuestador propio, que es, ¿cómo no va a ser el señor Lemoine? Pero por supuesto que sí. Para que le sirva, para que le ayude, para que le tiende la mano. Y con todo y eso, el desprestigio de Santos es tal que uno se pregunta,
¿Cómo se le ocurre a este presidente decir que él va a hacer una reforma constitucional y que él le va a dar no sé qué cosas al país? Piense en su renuncia o piense en ver cómo logra terminar su mandato, en nada más. Mañana miércoles, la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, decide el destino de la economía mundial por esta época. La Fed dirá si sube o no sube las tasas de interés, si declara a los Estados Unidos ya en condición económica para valerse por sí mismo, o si necesita de las muletas de un dinero artificialmente gratuito. La Fed toma la decisión mañana. Y entre la Fed y las elecciones que vienen en el Reino Unido para determinar si el Reino Unido permanece en el mercado común europeo, los mercados están en ascuas. No saben qué camino coger, las bolsas de valores están todas en caída, los commodities están en caída, la gente se refugia en el oro o se refugia en los bonos, pero ya hay anuncios claros de que la deuda pública también puede estar en crisis. El mundo no se recupera de la masacre de Orlando, ni se recuperará fácilmente. Este es el hecho más atroz que hemos tenido que presenciar. Contra quien quiera que sea, nosotros no sabemos por qué insisten en decir que esas personas eran homosexuales o eran latinas, eran seres humanos que fueron acribillados sin piedad en un sitio donde se divertían. ¿Dónde estamos, por Dios? ¿Dónde estamos? Y eso definitivamente es ISIS. Así lo quieran negar. Es ISIS. ¿Cuántas masacres más nos esperan antes de que tengamos en los Estados Unidos un presidente que se amarre los pantalones? No más regalías a 125 municipios. ¿Por qué razón? Porque no informan de las obras que están ejecutando. Y ellos se preguntan entre sorprendidos e indignados. ¿Y es que de verdad esa plata era para construir obras? No, no lo sabían. Nadie les había dicho. ¿No ven que era la mermelada? Sigue en la Corte Suprema de Justicia la danza de los juicios. Están juzgando en la sala penal a Juan José Chaux por haber intervenido en la ayuda de un secuestrado. Eso es todo lo que hay. Lo otro es una sucesión de testimonios contradictorios y mentirosos de un tal HH que ha sido negado, contradicho por muchos de los testigos que él mencionó, que dicen, si a ese señor Chaux no lo conocemos, no sabemos quién era, por supuesto no nos daba dinero para nada ni recibía dinero de nosotros. Pero Juan José Chaux sigue ante la Corte Suprema de Justicia en juicio. Y Luis Alfredo Ramos sigue pudriéndose en una cárcel, en la cárcel de Ramo Verde, por el delito gravísimo de que iba a ser presidente de la República. Y Sabas Pretel acaba de recibir la negativa de la Corte Suprema de Justicia a aplicarle una norma supraconstitucional que estaba vigente siempre, la norma que exige la doble instancia como derecho humano fundamental. Es un derecho, uno de los derechos del hombre típicos y clásicos. Eso estaba declarado en el bloque de constitucionalidad y lo reconoció la Corte Constitucional. Y la Corte Suprema de Justicia se niega y le dice, señor Pretel, esto no tiene aplicación retroactiva. ¿No? Y la Ley 153 de 1887 en materia de favorabilidad penal, que debe aplicarse en favor del reo, inclusive del reo que está cumpliendo condena. Lo dice expresamente la ley y la Corte Suprema de Justicia no lo quiere leer porque hace lo que le da la gana. Y por eso la indignación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional y de todas las cortes contra la norma que crea un sistema que administre la justicia colombiana
a ver si se dedican, en lugar de intrigar, de hacer política, se dedican a lo que se deben dedicar, a administrar justicia, la más noble, la más alta, la más grande de las tareas que el ser humano tiene entre las manos. Decapitado otro canadiense por Abu Sayyaf, un grupo terrorista de las Filipinas, que tiene secuestrados a unos turistas canadienses y ya han decapitado 2, pidiéndole al Canadá cualquier cosa, tranquilamente. Ese es el Estado Islámico, señores. Trump le quita credenciales a The Washington Post por sus críticas. Insiste en cerrarle la puerta a musulmanes. Señor Trump, eso no es peleando con los periodistas. Hay que pelear con los argumentos. Hay que convencer a la gente. Eso, el que se dedica a pelear contra los heraldos de las nuevas que a uno no le gustan o que no le gustan a quien pelea, está perdido, perdido irremisiblemente. En los Estados Unidos siguen investigando a Omar Mateen. ¿Quién es ese? Alguien que será tristemente célebre por toda la historia. Recordamos aquí cómo se prohibió alguna vez que se volviera a repetir por los siglos de los siglos el nombre del que había quemado la biblioteca de Alejandría para hacerse famoso. Pues estos sujetos sacrifican la vida con tal de hacerse famosos. Famosos por ISIS, famosos por el paraíso que se les promete. ¡Qué horror! La ley que frena excarcelaciones. Y entonces aquí volvemos a tener un problemita. ¿Qué hacemos con la ley que va a parar las excarcelaciones cuando se trata evidentemente de una ley inconstitucional? Porque al reo hay que aplicarle siempre la ley más favorable. La ley vigente es la que hay que aplicarle al reo. Les están sacando una ley posterior para dejarlos en la cárcel. Muy loable el propósito de dejarlos en la cárcel. ¿Por qué no los juzgaron a tiempo? ¿Por qué no los condenaron a tiempo? El Poder Judicial, ¿por qué no cumple su tarea? Ahora tiene que soltarlos. Terrible, espantoso. Pero entonces van a dictar una ley evidentemente inconstitucional para dejar en la cárcel la gente que no puede estar en la cárcel. Porque hay una ley que dice que vencido determinado periodo, sin que la persona haya sido llevada a juicio o haya sido condenada, hay que ponerlo en libertad. ¿Qué le vamos a hacer? La ley la dictaron. A cumplirla. Otro invento maravilloso. Y es que ayer, cuando hablaban de las excarcelaciones, resolvieron que los testimonios deben ser corroborados por otro medio de prueba para que constituyan plena prueba. Ese es un principio tan viejo como el derecho probatorio moderno. Lo enseñábamos en la Universidad Javeriana hace más de 30 años. No hay estudiante de la Javeriana que haya pasado por nuestras aulas que no sepa que el testimonio siempre tiene que estar corroborado por otros medios de prueba. Siempre. Que no puede ser prueba única en un proceso penal, jamás. Pero aquí están descubriendo el agua tibia. Así pues, que Sabas Pretel seguirá en la cárcel y la Corte Suprema de Justicia seguirá prevaricando. Qué dolor, pero hay que decírselos con todas las letras para que lo entiendan. Aquí los colombianos se mueren de miedo y se quedan callados. Nosotros no tenemos miedo. Señores, el problema de que no haya una segunda instancia, el problema de que no esté el juicio y no esté la corte organizada como se debe organizar para respetar un principio superior de orden supraconstitucional, no es de Sabas Pretel. El problema es del Estado colombiano. Y Sabas Pretel no tiene por qué seguir en la cárcel porque el Estado colombiano no se organiza como se debe organizar. Y en Hoy en la Historia recordaremos la guerra ruso-japonesa, año de 1905, Port Arthur,
1904-1905. Los atacantes japoneses derrotan el ejército imperial ruso. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, aunque no empezó oficialmente la campaña por el plebiscito, el gobierno ya lleva tiempo haciéndola, ¿no? Y no puede disimular su nerviosismo. Ayer, desde la Casa de Nariño, salieron todos los ministros como niños de colegio a decir sí a la paz y cada uno hizo una exposición de los motivos por los que hay que apostarle al plebiscito. Entre los más convincentes hay que resaltar la intervención del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que dijo: yo le digo sí a la paz porque habrá más salud, más bienestar y más felicidad para todos los colombianos. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo: yo le digo sí a la paz porque la paz de Colombia se siembra en el campo colombiano. Se referiría el ministro a las minas antipersonales que ha seguido sembrando las FARC y que la fuerza pública debe desactivar arriesgando su vida. Y la ministra de Educación se ganó el premio a la genialidad. Ella dijo: yo le digo sí a la paz para que haya más plata para la educación. ¿Será que por fin le van a meter mano al bolsillo de las FARC y con eso van a financiar la educación? En definitiva, queridos amigos, un nuevo show al mejor estilo del Palacio de Nariño, con sabor preelectoral pro plebiscito que denota el evidente nerviosismo del presidente Juan Manuel Santos. Y es que no es para menos. Según la nueva encuesta de Yahás, entre los jóvenes, que son un gran porcentaje de la sociedad colombiana, aumentó el porcentaje de los que no creen en el proceso de paz. Pasó de un 62%, según la encuesta del mes pasado, a un 67% los que desaprueban la forma como el gobierno está manejando el proceso de paz. Por eso no nos debe extrañar la forma agresiva en la que responde el presidente Juan Manuel Santos a la carta del Centro Democrático, en donde se dicen cosas que a mí me parecen obvias en esa carta, y se finaliza recordando que todos queremos una paz que dé tranquilidad a la democracia y no concesiones al terrorismo. Pregunto, ¿por qué están tan nerviosos en la Casa de Nariño? ¿Ustedes qué creen? Pues porque saben que todo eso está perdido, Montserrat. A mí siempre me ha parecido que no hay nada más respetable que la ignorancia ajena. Cada uno tiene sus niveles de ignorancia y los debe respetar y los debe entender. Por eso, a los ministros que no se han leído un tratado de ciencia política, que no saben una palabra de estas materias, ¿para qué los ponen a hablar sobre lo que no saben? ¿Para qué ponen al doctor Gaviria, que es un mediano economista, a hablar de lo que no sabe? O al señor Iragorri, que tampoco sabe de agricultura, dizque a hablar de un tratado de paz, o a la ministra de Educación diciendo que ahora sí le va a llegar plata, cuando es al revés, ministra, es al revés. Sí. La paz cuesta un dineral. Usted no ha oído hablar de la plata del posconflicto y de dónde se va a sacar, y entonces pasamos la olla a ver quién nos tira unas monedas en Europa o en los Estados Unidos para financiar la paz. Es al revés, ministra. No llega plata, al contrario, cuesta plata, porque hay que pagarle honorarios a estos sinvergüenzas, porque hay que crear instituciones que no existen, porque hay que mantenerlos armados. Por todo eso cuesta un dineral, porque hay que indemnizar a las víctimas, porque ellos no los van a indemnizar. Ay, Dios mío bendito. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, Santos y su kinder. Usted recuerda que Gaviria, sí, César Gaviria tenía un kinder, pero sí, pues de unos jóvenes inteligentones ahí, prometedores, abiertos, prometedores. Sí, sí. Sí. Pero este sí es un kinder muy ridículo, pues. Este es un kinder muy ridículo y es un juego muy ridículo. Y miren las encuestas. Entre los jóvenes nuevos, los de la nueva generación, el 67% no creen lo que usted está haciendo, presidente Santos. El 67%. Y la diferencia no es el 33, Montserrat. Yo le he insistido mucho en que maneje la otra cifra, porque hay una porción de gente que no sabe o que no responde, de manera que no es 67-33 el marcador, que ya sería suficientemente devastador. Bueno,
19%. 19%. Hay un 19% sí. Que le cree a ese cuento. 19% entre sí. Las nuevas generaciones. Eso está perdido, absolutamente perdido, porque la gente en Colombia puede ser cobarde, tenemos un poco de conflictos internos y un poco de defectos que son visibles, que son ostensibles, pero no somos torpes. No, eso sí, entendemos bastante bien las cosas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 14 de junio del año 16, son las 6:26. 3 semanas después de haberse suspendido el estudio de la demanda que busca anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, la magistrada Rocío Araujo entregó ayer su nueva colcha de retazos como ponencia ante sus compañeros. La hora de la verdad logró establecer que la señora Araujo reforzó el argumento sobre los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos, quienes participaron en la elección del jefe del Ministerio Público, a quienes les debieron haber aceptado los impedimentos. La magistrada de Marras, haciendo caso omiso de Olga Araujo e Iván Garavito, sus nominados, alegó que a Ruth Marina, a Zapata y a Burgos les debieron haber aceptado sus impedimentos, mirando la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en el propio. La defenestración del valiente procurador Ordóñez se aplaza a 8 días, mientras llega el magistrado Carmelo Perdomo de la OIT, para hacerle el 14 al procurador. Y el presidente de las FARC, o sea Juanpa, espera y desespera. Doctor Londoño, 0 y van 12, les faltan 2 para el 14. Les faltan 2, tienen que conseguir 2 votos más, tienen que comprar 2 conciencias más para poder sumar 14 votos. Y todo ese ridículo para que el procurador no esté 5 meses más, que sería lo que le queden faltando de julio, o 6 meses más. Entonces van a dejar a la viceprocuradora de procurador. La procuraduría intacta porque no tienen tiempo de cambiarla. ¿Y a quién van a nombrar procurador en propiedad por 3 meses, o por 2 meses, o por 4 meses? ¿O será que van a tratar de transportar la tesis del fiscal también a la procuraduría? No, tanto ridículo junto no cabe, Y entonces le van a hacer el gran favor a Alejandro Ordóñez Maldonado, le hacen un daño a la nación, porque se pierde un procurador que de verdad lo es. Pero a Ordóñez lo van a dejar de candidato presidencial y de mártir de la democracia colombiana. Él va a decir gracias amigos del Consejo de Estado. Gracias, ¿cómo se llama? Yepes. El patriarca del Consejo de Estado. La historia de Yepes la tenemos que recordar algún día, William. Obvio. Bueno, muy bien, para que la gente sepa cómo se están cosiendo esas habas allá. Y toda esa demanda viene de Leopoldo Uprimni, iracundo, porque era el gran contratista de la Procuraduría con Maya Villazón, y entonces Alejandro Ordóñez no le dio contratos. Y esa es la furia. Pero Maya Villazón sí le parecía muy bueno reelegido. Claro, porque le daba contraticos. Ay, Dios mío. Un hijo de Leopoldo Uprimni en esas. Qué pesar, por Dios. Qué pesar. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Roberto Moro. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. La Organización de Estados Americanos, más conocida como OEA, se reunió ayer en la República Dominicana para adelantar su 46ª Asamblea General. Y aunque el tema Venezuela no está en la agenda, inevitablemente la crisis humanitaria que vive esa nación saltó a la palestra por cuenta de Adolfo Flores Padrón, un venezolano de 25 años que participó en la reunión en representación de los jóvenes. En efecto, el secretario general Luis Almagro había pedido el domingo a los participantes que se ciñeran al tema de la Agenda Desarrollo Sostenible.
y recordó que la crisis venezolana será abordada por el Consejo Permanente el 23 de junio. Sin embargo, Adolfo Flores aprovechó una reunión de los jefes de las delegaciones con la sociedad civil ayer para abogar por un corredor humanitario para el ingreso de medicinas, petición que fue rechazada de plano por el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, quien sostuvo que, sobre pretexto de la ayuda humanitaria, lo que se pretende es una intervención indebida en sus asuntos internos. Típica respuesta de los regímenes autoritarios, diríamos nosotros. Mientras tanto, en las calles la situación no hace más que empeorar, puesto que las autoridades reaccionan cada vez más violentamente a las legítimas y pacíficas protestas por comida. El diario El Mundo de España reporta que desde la semana pasada 3 personas habrían sido asesinadas en las manifestaciones. Ayer, el joven de 21 años, Luis Yosmel Fuentes, murió tras recibir un impacto de bala en una pierna cuando la Guardia Venezolana y la policía abrieron fuego contra un grupo de ciudadanos que protestaban por la falta de comida en el municipio de Cariaco, estado Sucre. El diputado opositor Freddy Guevara ha anunciado que la Asamblea abrirá una investigación para aclarar los hechos. Como si fuera poco, el estadista Maduro destapó sus cartas y declaró sin ambajes que, si la oposición cumple con los requisitos, el referendo revocatorio se adelantaría el año entrante, maniobra encaminada a que, en caso de perderlo, asuma el poder su vicepresidente. Peor aún, ayer se supo que el oficialismo venezolano introdujo este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar para que se investigue el proceso realizado por la oposición para recolectar las firmas con las que esperan activar un referendo en contra del presidente Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez, miembro de ese tribunal que no ha dictado un fallo en contra del gobierno en 10 años, declaró que, abro comillas, tenemos todas las actas del proceso de auditoría y verificación. 605.000 firmas contenían delitos flagrantes, errores flagrantes, y algunos son demasiado obvios. Fallecidos firmando, menores de edad firmando, sentenciados firmando, cierro comillas. Por cierto que fue tan poco rigurosa y profesional la verificación que se hizo que tachan de falsa incluso la firma del propio Capriles. Como hemos comentado en la hora de la verdad, doctor Londoño, el régimen se aferra al poder a cualquier precio, mientras el continente y el mundo miran para otra parte. Qué feo es el rostro de las dictaduras, qué feo, qué repugnante, qué cosa tan atroz. Pero, mientras tanto, a la gente la matan, y la matan de hambre, de la manera más cruel de morir. Por piedad les debieran pegar un tiro, antes que dejarlos morir de hambre. No te metas con Petare. Tenemos a una muy distinguida venezolana que nos recordaba las palabras de Hugo Chávez: con Petare no te metas. Pues Maduro se está metiendo con Petare, el barrio más populoso que hay en toda la región de Caracas, y más peligroso porque la gente no tiene paciencia, porque pierde la paciencia. Está tratando de contenerla con unas bolsas de comida, de cuyo reparto excluyen a las personas que no se manifiesten expresamente en favor del régimen. El que está en la oposición en Venezuela no come. Lo dijo inclusive una alcaldesa, la alcaldesa de Cojedes. Pero no pasa nada. No pasa nada, porque no existe OEA, porque no existen presidentes, porque lo que hay son cómplices como Juan Manuel Santos y la canciller. No sé si ellos duerman tranquilos cuando cada noche se acuesten después de saber que están cohonestando, siendo cómplices, apoyando una dictadura que le está costando la vida por día a centenares de venezolanos, que mañana serán miles de venezolanos, porque este problema de las hambrunas es progresivo, y porque el debilitamiento de los organismos es progresivo, y porque la muerte de los niños y de los ancianos ya no la para nadie en ese país, víctima de un genocidio, el más atroz de los genocidios que se ha cometido en el último tiempo, apenas comparable al de Corea del Norte. Solo que el de Corea del Norte, que es atroz, sí recibe la comida que le mandan de regalo de China y de los Estados Unidos. Este régimen es
igualmente oprobioso, igualmente dictatorial, pero no recibe el regalo que le mandan para tratar de soportar la vida de millones de venezolanos que se mueren de hambre física. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Un informe de la Universidad Externado de Colombia revela que las ayudas estatales se han multiplicado de manera importante en los últimos 7 años y que tienen un impacto directo en la informalidad. Lo hemos dicho, doctor Londoño, en reiteradas ocasiones aquí en La Hora de la Verdad. El exceso de subsidios y ayudas estatales se ha convertido en un obstáculo para que las gentes más pobres de Colombia hagan el tránsito a la formalidad. Esto debido al temor que genera no poder mantener a futuro el cada vez más amplio paquete de ayudas estatales que van desde el régimen subsidiado en salud, pasando por viviendas gratis, el pago por parte del gobierno de la universidad privada, hasta transferencias en efectivo como en el programa Familias en Acción, que no deja de crecer. Mientras tanto, las grandes empresas han reportado ingentes pérdidas y nos encontramos con la situación de iliquidez de la gran constructora Pedro Gómez y compañía y los graves problemas que enfrenta la aerolínea Avianca. A ello le agregamos la difícil situación del sector mineroenergético que hemos denunciado una y otra vez en estos micrófonos, la crisis que viene anunciando Fenalco en el sector comercio y los paros que el gobierno trata de levantar prometiendo inversiones pero sin aclarar de dónde saldrán los recursos. Colombia, doctor Londoño y compañeros, se bate entonces entre un Estado social de derecho que ha tenido que asumir cada vez más funciones y se ha desbordado en gasto público y burocracia, y un conjunto de regulaciones excesivas y muchas veces inocuas, que vienen acompañadas de un sinnúmero de posibilidades para frenar inversiones claves alegando cualquier cosa. Lo decíamos ayer, cada vez que se anuncia una gran obra, una gran inversión, aparecen comunidades, grupos de presión, bufetes de abogados con acciones populares y demás que terminan por hacerla inviable. Exceso de subsidios, falta de seguridad y tranquilidad jurídica son hoy pilares de la nueva economía colombiana. La informalidad es generalizada, la falta de incentivos para la inversión evidente y la amenaza de una nueva reforma tributaria, doctor Londoño, es palpable. Las 100 empresas más importantes de Colombia podrían cerrar el año con pérdidas superiores a los 30 billones de pesos sin que el gobierno genere un escenario de confianza para enfrentar esta crisis. Se anuncian nuevas deudas para promover el sector privado por parte del Ministerio de Hacienda, pero no se informa cómo, o para qué, o por qué. Esta nueva economía luce gris a pesar de los anuncios del ministro Cárdenas. El problema de las deudas no es tomarla. Cuando uno tiene un buen nombre, a uno le prestan plata. El problema es saber cómo paga. Ya a los empresarios colombianos los engolosinaron con ese canto de sirenas, como tantos los llaman, del dinero barato, Santiago, y los pusieron a endeudarse en dólares. Tasas prácticamente de cero, salían con la revaluación, no había que pagar intereses, el mundo ideal. ¿Cuántos se endeudaron? Y un día les dijeron, ahora la deudita de 1.800 vale 3.000, pague. Obviamente hay cuántos empresarios quebrados. Esa historia no nos la han contado, Santiago. Así es. ¿Cuántos empresarios se quebraron por la devaluación de 1.800 a 3.000 pesos el dólar? Cuando tenemos un endeudamiento, el endeudamiento privado anda por más de 40.000 millones de dólares. Sí, un poquito más. Hay que revisar esa cifra, es más de 40.000 millones de dólares. Bueno, entonces ahora sale Cárdenas, nueva economía, el gran invento. ¿Qué vamos a hacer? Traer plata a Colombia para prestársela a los colombianos. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Más endeudamiento, como si ahí estuviera el secreto. Y mientras tanto, el Estado, con lo que no tiene, sigue haciendo de patriarca. Lo de Familias en Acción es inaudito. Las familias en acción tenían que crecer porque había mucha pobreza, pero la idea era que empezara a decrecer porque la gente se incorporaba al mercado laboral. Ah, no, al contrario, crece y crece y crece, porque cada día hay más desempleados y cada día hay más pobres. Y entonces cada día hay más subsidios. Entonces, como hay más subsidios, hay más pobres y hay más desempleados. Un círculo de nunca acabar. Ahora la gente está preguntando por la plata de Isagen. Parece que la están trayendo, pero ni para qué tratamos de preguntarle al presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, porque ese no pasa el teléfono.
No, como y él maneja además, plata y propia. además, doctor Londoño, que nos han dicho que con esos recursos iban a apalancar no sabemos cuántos miles de millones de dólares, y lo que sale a decir el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional es que están pensando en nuevos productos para incentivar al sector privado a participar en la financiación de las obras del 4G. Esto sí Bueno. ya es el colmo. Bueno, todos los días meten una mentira distinta, todos los días hacen una locura. Es como el payaso, que tiene que divertir de cualquier manera, entonces en cada momento se inventa una mueca, un gesto, da un salto hacia alguna cosa desesperado por tratar de captar la atención de la gente. Bueno, y en un minuto estará con nosotros nuestro invitado de hoy, Iván Duque, senador del Centro Democrático, la famosa locomotora de la minería, y en qué quedó el crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento infeliz de 2.5%. Entonces, vamos a ver en qué se creció para llegar al 2.5%, que es un crecimiento de hambre. Un país de estos que crece menos del 5% está condenado a no poder mantener activa la inmensa mayoría de su población. En un minuto, Iván Duque, senador del Centro Democrático, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.